¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Cabildos CNN, el espacio donde juntamos a ciudadanos, a chilenos, a conversar, a debatir, a intercambiar puntos de vista acerca de la Constitución que soñamos y que queremos. Así de simple es la invitación del programa, un programa que ustedes también pueden participar. Recuerden enviarnos sus comentarios o también sus videos. En un minuto cuéntenos cuál es su sueño de Constitución, cuál es la Constitución que quieren para Chile y pongan el hashtag CabildosCNN y los estaremos llamando también para participar en nuestro panel en las futuras ediciones de estos cabildos. También en regiones, ojo, no solamente en Santiago. Vamos a ir a regiones para hacer también los cabildos CNN en el norte, en el centro y en el sur del país. Y hoy nos acompañan, como siempre, 5 invitados con muy distintos puntos de vista, con distintos oficios, de distintos géneros, etcétera, pero todos ellos ciudadanos que quieren dar a conocer sus puntos de vista y que quieren conversar acerca de la Constitución. Los presento de inmediato. Alejandro Tello, 26 años, profesor de Historia, vive en San Bernardo. Alejandro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. María Magdalena Ortiz, más conocida como María Colores, cantante, compositora chilena de 30 años de edad. Muchas gracias, María, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y estoy rodeado por 2 Marías Magdalenas, porque María Magdalena también Cotal, asesora del hogar, 55 años, oriunda de Coelemu, en la región del Biobío. Exacto. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Arturo Safia, estudiante del Colegio Santiago College, 18 años de edad, está en cuarto medio. Gracias, Arturo, por acompañarnos hoy también. Muchas gracias a ustedes. Y Sergio Prenafeta, 76 años, académico, experto en biología, química y periodismo científico. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y estamos también junto a Macarena Morales, que nos va a contar algo más acerca de la Constitución como punto de partida para esta conversación. Macarena. Buenas noches, Daniel, y también un saludo a nuestros participantes del día de hoy. Claro, vamos a entregar algún dato importante para que usted sepa qué es lo que también contiene la Constitución. Hoy vamos a hablar de un derecho que está consagrado en la Constitución y que es el derecho a la educación. Lo vamos a ver de inmediato. Está consagrado en el artículo 19, en el número 10. Y destaca lo siguiente: es obligación del Estado, y es lo que indica la Constitución, promover la educación parvularia desde el nivel medio mayor, es decir, desde los 3 años en adelante. No es requisito, eso sí, para poder ingresar a la que también está garantizada en la Constitución y que es el derecho a la educación básica y también a la educación media. Es obligación del Estado el poder financiar la educación parvularia, la educación básica y la educación media. Está consagrado, se lo hemos dicho, en el artículo 19, en el número 10. Y es muy importante poder aclarar esto porque lo que no está consagrado en la Constitución es el derecho a la educación superior en sus distintas formas, sea esta la educación profesional o sea también la educación técnica. Esto no está consagrado en la Constitución y queríamos destacarlo porque sabemos que está muy latente la discusión en torno a la educación superior y la reforma también que impulsa el Ejecutivo en torno a este tema. Un dato que queríamos compartir con todos ustedes previo a la discusión de nuestros cabilderos, Daniel. Muchas gracias, Macarena. Eso es lo que está y no está en esta Constitución, que es la que rige actualmente en Chile. Veamos la conversación. ¿Qué es lo que querríamos que estuviera aquí en la Constitución que se va a redactar? Partamos contigo, Alejandro, y vamos a hacer la primera ronda en cuanto a derechos, a principios. ¿Qué sería lo más importante en tu opinión? En mi opinión, bueno, creo que habría que concentrarse sobre todo en principios, porque de alguna otra forma son la viga maestra de todo el ordenamiento constitucional y a la larga los derechos se derivan de ellos. Creo que dentro de los principios clave que debieran estar, que si somos sinceros debieran permanecer, porque de hecho ya están en la Constitución, es en primer lugar el bien común general. Creo que es vital porque en primer lugar le pone al Estado una meta. El Estado está para esto, sirve para esto, no para otra cosa, no para lo que el gobierno de turno en definitiva pueda querer hacer con él y con el poder que está asociado a él. Y en segundo lugar creo que debiese no solo conservarse, sino perfeccionarse en definitiva el que quizás sea uno de los derechos o de los principios, perdón, que es más criticado, pero que al mismo tiempo es poco conocido y también ha sido poco manejado, que es el principio de subsidiariedad. Que el principio de subsidiariedad lo que establece a la larga es poner una jerarquía de quién está primero, quién está después. Y tiene precisamente la ventaja de decir primero están las personas, luego las asociaciones que ellas organizan, finalmente el Estado. El Estado está al servicio de ellas porque para que haya Estado, de hecho, y es una cosa de sentido común, primero hay personas. Ok, Alejandro, bien común y el muy polémico principio de la subsidiariedad también incorporado. María, ¿qué sería lo más importante para ti? Yo estaba pensando en
la calidad de vida, como que en realidad envuelve todo, envuelve la calidad laboral, por ejemplo, también la educación, los derechos básicos, la salud y el derecho medioambiental, que es algo que no se toca y para mí algo muy importante porque es urgente, creo que ponerle un punto importante ahí. Así que quise decir como el derecho a la calidad de vida, que finalmente es lo que todos... Calidad de vida y medio ambiente. Hoy está bastante genéricamente el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero sin mucho más detalle. Vamos a la otra María. ¿Qué sería lo más importante? Para mí debería estar el derecho a la sindicalización. También podríamos tener, respecto con lo mismo, el derecho al esparcimiento. Porque en Chile trabajamos demasiadas horas. Perdemos mucho tiempo trasladándonos de un punto a otro y no tenemos tiempo para la familia, no tenemos tiempo para los amigos. Todo es trabajo, trabajo, trabajo. Y yo opino que si tenemos un buen sindicato fuerte, poderoso, a través de ello podemos lograr tener, comparto con ella, una buena calidad de vida. Sindicalización y algo que no está en la actual Constitución, derecho al esparcimiento. Interesante. Exactamente. Arturo. Sí, yo creo que junto con lo que han dicho anteriormente se suma el respeto, que implica varios ámbitos, ¿no es cierto? El respeto y el resguardo del orden y la seguridad pública, el respeto a la certeza jurídica, el respeto también a la protección de las víctimas en el sentido de que no se les respete lo que dispone la Constitución, también el respeto al fomento y a la inversión y el crecimiento económico. Y también algo que decía María, con respecto a la protección del medio ambiente, siempre en un contexto de sustentabilidad. Y junto con eso también la protección de diferentes libertades que ya se consideran en la Constitución, como la libertad de culto, la opinión, la libertad de sindicalización. Hoy día vimos cómo atacaron un crucifijo, que en el fondo, a pesar de que uno está a favor o en contra, tiene que tener un cierto grado de respeto. Y en cuanto a libertades que se consagran, que yo creo y que encuentro que dos se tienen que permanecer aún, es el respeto a la libertad de competencia en los mercados, ¿no es cierto?, en donde el Estado tiene un rol de fiscalización y regulación para evitar los abusos y sancionarlos, y junto con eso, el derecho a la propiedad privada, ¿sí?, que en el fondo se fortalezca y también se proteja, siempre considerando una especie de compensación e indemnización en los casos de que se restrinja o se expropie. Perfecto. Respeto al orden, libertad de culto, derecho a la propiedad, entre otras cosas, plantea Arturo. Sergio. Mira, hoy preparando esta exposición con esta excelente guía que nos mandaron, me encontré con un texto que yo publiqué en una revista de la Universidad Católica, Pido la palabra por los deficientes mentales. Eso es el año 81. Tú todavía no nacías. Escribí el año pasado este libro dedicado a 50 años del trabajo en Chile, de lo que hay no hay en el campo de la discapacidad. Y constatando con la constitución política, que la mía es muy vieja y la tuya es la nueva, pero por último los ítems son los mismos, yo veo que lo que se dice aquí, lo que se enuncia concretamente para estos 2.300.000 personas, no tiene absolutamente nada que ver. De manera que si hubiese que alegar algo, yo diría nuevamente, en nombre de los discapacitados o las personas con capacidades distintas en el país, yo pongo el tema en el tapete, señalando en el campo de la salud y en el campo de la educación, la forma como hoy día se está llevando lo que es la indignidad de vida. Yo no me quedo con el tema de la calidad de vida, sino que de la dignidad de la vida de las personas. El tema de la discapacidad entonces queda también planteado, un tema en que estamos en deuda sin duda como sociedad. Veo que el rol del Estado tiene algo que ver acá, se hablaba al principio de subsidiariedad, Alejandro. ¿Qué rol, María, debería tener el Estado en Chile? ¿Qué tan importante debe ser o qué tanto se debe retirar para dejar más bien que sea la iniciativa privada la que mande, por ejemplo, en temas económicos? Bueno, la obligación del Estado es proteger a la ciudadanía. El Estado debe estar presente en todos los campos, en el campo económico, en el cultural, en todo el Estado debe estar presente. No alejarse, estar siempre vigilante. Arturo, ¿coincides con eso? Hay dos grandes discusiones en cuanto al rol del Estado. Uno a nivel político, que en el fondo es que el Estado posee un poder político en cuanto al establecimiento y la legitimación de un orden social,
Y por eso posee diferentes mecanismos, la ley, la burocracia o incluso las Fuerzas Armadas. Y en cuanto al nivel económico, yo encuentro, como bien dije, es que tiene que existir la iniciativa privada siempre con un Estado que fiscalice y regule dicha actividad. Y también un punto importante son los bienes públicos que se habla en economía, que son aquellos bienes que se considera que el Estado tiene que financiar porque la iniciativa privada no tiene suficientes estímulos para producirlos. Y en ese sentido hay una gran discusión que se considera un bien público y que no, pero en ese sentido ya está como un rol de fiscalización y regulación del Estado más que de dueño o interventor en la economía. Ahí está el tema del principio de subsidiariedad. Recién, por ejemplo, hubo un debate al respecto cuando en Tocopilla el alcalde intentó implementar un supermercado comunal y se le dijo, no, es inconstitucional poner un supermercado comunal. ¿Qué opinas, María? ¿Qué rol debe tener el Estado, por ejemplo, en supermercados, en farmacias? ¿Solamente regular o debe ser también propietario de alguna entrar al mercado, digamos, con su propia competencia? Yo creo que acá pasa mucho eso de que, no sé, las farmacias, los supermercados, todo, como las grandes empresas que son una especie de monopolio y no se ve mucho como la farmacia pequeña de cada esquina, ¿no? Cuando uno va a Argentina, no sé, te topáis con farmacias o supermercados chiquititos. Aquí como que es como el mall, el supermercado, 1000 farmacias y son 3 farmacias, ¿cachai? Y siento que debería el Estado o tomar ese poder en el fondo de tener todas las farmacias y los supermercados o de que realmente se abra ese espacio para que crezca los otros empresarios que están empezando, porque está todo demasiado como monopolizado, siento yo. Alejandro. Respecto al tema, bueno, yo creo que el principio de subsidiariedad, bien entendido, en realidad de hecho permite la intervención estatal, pero por cuestiones de circunstancias históricas y variables, que en realidad es largo mencionar, precisamente la interpretación que se ha hecho durante los últimos, 35 años, ha sido precisamente enfatizar en primera parte solo una iniciativa privada de carácter esencialmente mercantil o comercial, y dejando de lado precisamente la otra actividad que también puede ser privada, pero que en el fondo es social, que en definitiva la acción que de manera asociativa pueden generar las personas en torno al tema. Entonces, creo que el principio de subsidiariedad, de hecho, da el ancho para que el Estado intervenga en ciertos casos donde la autoridad tenga prudencia de decidir, pero la interpretación que se ha hecho del principio lo ha reducido a tal punto que justamente se ha generado, por ejemplo, lo que aquí señalaba precisamente, esta generación de oligopolios que a la larga lo que hacen es precisamente coartar la libertad de creación de las personas. Sergio, ¿cómo va a ser el rayado de cancha aquí que ponga la Constitución? Yo creo que aquí es importante señalar que, porque nos está viendo el Chile entero, y tenemos la confusión de si gobierno es Estado, y si el Estado está representado en este momento por determinada configuración política. Yo creo que es importante dejar en claro ya. El Estado somos todos. Los tocó en suerte estar esta noche acá, vendrán otros más, etcétera. Y la actividad del gobierno está limitada a lo que está escrito en la Constitución. La Constitución es precisamente la ley fundamental de la nación que organiza los poderes públicos, que fija sus atribuciones y que garantiza los derechos individuales y sociales de este Estado que formamos todos. De tal manera que si tenemos la confusión de que me retiro de esto porque es el gobierno, no, somos todos en este momento. Y siempre. Y esa es la función de lo que es precisamente la organización política del país, como un Estado. Y dice qué tipo de... un Estado solidario, un Estado democrático, etcétera. ¿Solidario o subsidiario? Porque son conceptos distintos. Hoy se habla, no se ocupa esa palabra, pero el concepto que hay en la Constitución es más bien de un Estado subsidiario. Yo creo que son dos cosas distintas. Si yo pido solidaridad para un estamento concreto de la población, que está alimentándose todos los días, cada 25 horas nace un niño con síndrome de Down en Chile. Esto es el dato oficial de Chile. De los científicos chilenos. Estoy ahí precisamente solicitando ahora que el que están haciendo tenga los derechos que le corresponden como ciudadano. Estoy solicitando, ¿no es cierto?, una subsidiariedad también de todos y de todo el tiempo. No solamente vamos a ser solidarios 27 horas al año.
cuidado con esas cosas. María, había un tema que planteabas que era interesante, que es el del derecho a la sindicalización. Hoy precisamente está en debate todo esto. El Tribunal Constitucional acaba de declarar que parte de la reforma laboral es inconstitucional por considerar que no respeta adecuadamente los derechos de los trabajadores que no quieran estar en un sindicato. ¿Qué crees que debería decir la Constitución al respecto del tema de los sindicatos? Mi gremio, nosotros como trabajadores de casa particular, ustedes saben como periodistas que nosotros hemos dado una batalla bien fuerte para lograr derechos reivindicativos. O sea, ni siquiera fueron derechos así como nuevos. Los demás trabajadores tenían derecho a 45 horas laborales, tenían derecho a contrato, a un sueldo mínimo, y nosotros no teníamos eso. Yo creo que no creo que haya trabajadores que no quieran ser parte de un sindicato. Me parece extraño, porque es cosa de caminar entre los obreros y nosotros nos sabemos reconocer entre nosotros, entablamos conversación. Ningún obrero no quiere estar sindicalizado. Ahora, nosotros también sabemos, y no es secreto para nadie, que la empresa presiona, ¿ya? Presiona al trabajador para que no se sindicalice, porque para la empresa el sindicato es algo demoníaco, ¿entiendes? El gran empresario piensa, no le conviene la sindicalización, porque el trabajador más otro trabajador más otro trabajador es una fuerza imparable. En cambio, al evitar que los trabajadores nos sindicalicemos, somos débiles. ¿Qué podemos hacer nosotros contra el gigante capitalista? Nada. Por eso yo pienso y creo firmemente de que la Constitución debiera consagrar el derecho a sindicalización de todas y todos los trabajadores. Arturo, ¿estás de acuerdo? No en mayoría. Primero que nada, yo estoy de acuerdo que en el fondo se tiene que equilibrar de la mayor manera posible la parte del empleador y del empleado, ¿sí? Hay que también, y no es que esté en contra de que existan sindicatos, pero hoy en día la reforma laboral tiene tres grandes problemas o puntos de choque. Primero que nada, que es lo que se habla de la libertad de sindicalización. Yo creo que tiene que consagrarse que ya existe en la Constitución la libertad de sindicalización, porque en el fondo la reforma laboral dice que yo no puedo negociar unilateralmente con mi empleador, sino que tengo que funcionar a través del sindicato, y eso implica que no solo tengo que negociar mis condiciones laborales a través del sindicato, sino que también los beneficios van a través del sindicato. Entonces, de cierta manera, te coaccionan a pertenecer a un sindicato. En segundo lugar, se reemplaza la representatividad por una titularidad. Supongamos que existe un sindicato de 100 trabajadores, una empresa con 100 trabajadores y un sindicato de 10 trabajadores. Y ese sindicato de 10 trabajadores va a representar ante el empleador a esos 90 restantes también. Entonces, en ese sentido, se reemplaza una representatividad legítima con un sindicato. Y en tercer punto, también, si bien, como bien decía, hay que balancear entre empleador y empleado, no podemos aprobar una ley que en el fondo permita que una empresa, cuando los trabajadores demandan de manera legítima sus derechos, no tengan la posibilidad ni de reemplazo externo o interno, y tampoco exista un paro, una huelga definida. Y Okay. ¿Quedan claras? Hay dos opiniones contrapuestas. María, Alejandro, ¿cuál es la opinión de ustedes aquí? ¿Con quién están más de acuerdo? Buena pregunta. Acerca del derecho de sindicalización, precisamente, y aplicando un poco el principio de lo que hablábamos antes, si partimos de que primero el sindicato es una forma de asociatividad, obviamente es parte de la libertad de las personas, pero primero está en la persona siempre. Entonces, de alguna otra forma, lo que tiene que hacerse a la larga, y precisamente hoy en un contexto en donde la participación ciudadana es algo que en general nos está faltando, y de hecho el propio proceso constituyente de alguna otra manera lo ha demostrado, la necesidad que tuvo la propia autoridad de bajar, por ejemplo, el número de cabildantes en los encuentros locales, una muestra de ello, nos demuestra que crear estas coerciones legales para que uno tenga que sindicalizarse, a la larga es más malo el remedio propiamente que la enfermedad. Pero el derecho a sindicalizarse tiene que estar porque es una forma de defensa de los derechos laborales, ciertamente. Sí, no, yo pienso que encuentro que lata que al final sea como una especie de guerrilla todo esto, y porque si en realidad en el trabajo uno tuviera una buena calidad de trabajo, no tuviera que trabajar así
matándose, no habría en el fondo esta especie como de guerrilla entre el trabajador y el empresario. Si todo fuera justo, fuera respetuoso, no tendría problemas. Nadie tendría problemas en ese sentido. Entonces encuentro fome que primero hay que arreglar otras cosas, yo creo. Obviamente que deben de existir los sindicatos si las cosas están como están, así, tan injustas y desiguales. Pero ¿qué arreglarías tú primero antes de esta discusión? Yo creo que la calidad laboral, o sea que la igualdad de partida del sueldo mínimo es un chiste. No sé cómo la gente lo hace para vivir con eso, o sea, no alcanza. Entonces, de partida está súper desigual eso, que el sueldo mínimo con lo caro que está Chile hoy en día, o sea, está tan caro como, no sé, Estados Unidos, y allá el sueldo mínimo creo que es como 3 veces o 4 veces más. Entonces, debiera ser mucho más, que no se tenga que trabajar y explotar a los trabajadores, obviamente. Como ella decía, que uno pueda disfrutar de la vida también, porque no todo el mundo tiene la fortuna, y en este caso me siento súper afortunada de dedicarme a lo que más me gusta, y de eso me la he ingeniado y puedo hacerlo, pero imagínate, o sea, que tu vida sea eso. Yo pienso a veces que llegar a tu casa a comer y dormir, no poder disfrutar, obviamente que pasa todo lo que está pasando, ¿no? Hay un tema que ha surgido, lo había planteado María antes, como derecho al esparcimiento, me parece que lo planteas un poco también. Sergio, ¿algo como esto puede estar en la Constitución? Algo, no sé si decirle derecho al esparcimiento de una manera similar, ¿podría haber un elemento como ese? Me parece que es lógico que esté, pero antes de esto decir que yo creo que la sindicalización sí es el derecho, yo puedo acceder a eso, pero también puedo decir, no me conviene en algún momento. Estamos conversando antes de iniciar el programa con aquellos privilegiados del trabajo, que fueron, hoy día no, porque el cobre está en el suelo, pero que terminaban con un bono de término de conflicto en la gran minería del cobre, que significaba un auto de marca, 16 millones de pesos, 17 millones. Claro, y ellos decían, pero que no me lo merezco, y el pescador se lo merece, y el agricultor, el que está trabajando en el campo se lo merece, y el que está barriendo las calles se lo merece. Cuidado con esas generalizaciones, porque se hacen dos mundos en el campo sindical. El mundo de los que son los prepotentes, porque se lo dan todo. Perdóname que lo cuente aquí, pero hasta la esposa del trabajador con ese tipo de bono podía acceder a la visita que hacían los médicos especialistas en cirugía estética en Antofagasta solamente para mejorarle la cara a esta persona. Si a una empresa le va muy bien, como le ha ido a la gran minería del cobre en los últimos años, si tienen ganancias multimillonarias, ¿no es justo que a los trabajadores de esa empresa también les vaya bien? ¿Y el resto de los trabajadores del país, qué pasa con ellos? Tú estabas hablando del sueldo que están ganando. Yo diría, ¿y por qué razón existe este desbalance tan tremendo? Que es causa precisamente de que el progreso del país no avance, no llegue a lo que estamos todos esperando. Aquí hay dos tipos de trabajadores, o eran, porque yo soy del norte y veo que el problema de las empresas cupreras hoy día está muy de baja precisamente en esto. Alejandro, vuelvo al tema que se plantea acá. ¿Puede haber algo parecido al derecho al esparcimiento o al ocio o a la vida más allá del trabajo que esté planteado en la Constitución, o no es un tema para la Constitución? ¿Qué crees tú? Se me genera dudas. De alguna otra forma, en la medida que la sociedad ha ido avanzando, este tema se nos ha vuelto un tema relevante a nivel país. El día de ayer precisamente veía las noticias acerca del tema de cómo la depresión, de cómo el estrés se nos está volviendo un tema. Porque, perdón, en todas las estadísticas Chile aparece como uno de los países con mayor cantidad de horas de trabajo en el mundo, sin considerar además todo el tiempo el problema de los desplazamientos, los traslados, etcétera. Participo de una profesión que probablemente sea una de las profesiones más estresadas. Profesores, el trabajo que nos llevamos para la casa, las horas extras que estamos en definitiva en los establecimientos y que en realidad son impagas en la práctica. Yo personalmente también en algún momento estuve asociado a un sindicato, inclusive por todas estas razones. Yo creo que puede haber algo así que de alguna otra forma lo afine, obviamente sin tanto un detalle tan específico, quizás habría que buscar la manera, pero que de alguna otra forma sea una bajada,
precisamente a este fin que tiene el Estado, que es el bien común, que implica precisamente buscar, dice el bien de todos y el de cada uno. O sea, reconoce al hombre en su faceta personal y al mismo tiempo en su faceta comunitaria. Yo creo que se podría hacer una bajada de eso. ¿Arturo? Es factible. Sí, primero que nada, con respecto, cuando me referí a lo de la reforma laboral, me parece inhumano que nadie esté a favor, por supuesto, esté a favor de la conciliación entre empleador y los empleados. No estoy diciendo que tenga que existir una especie de guerrilla o de confrontación, sino que cuando me refería a la reforma laboral lo hacía en el sentido de que si estamos tratando de justicia social y de que hay un ordenamiento jurídico, no demos vuelta a la balanza, sino que tratemos de equilibrar de la mejor manera posible. Con respecto al esparcimiento, por supuesto que estoy a favor, especialmente en el sentido entendiéndolo como la calidad de vida. ¿Sí? Que no hay un abuso, especialmente con respecto al trabajador y al negocio, ¿no es cierto? En el negocio es lo que niega el ocio, y en ese sentido me parece fundamental tener ocio y el tiempo de disfrutar lo que uno gana a través del mérito. Y en ese sentido apuntar a lo que decía Alejandro con respecto al bien común, ¿no es cierto? Y a la plenitud material y espiritual de cada ciudadano. Vamos a ir con Macarena Morales para que nos haga un pequeño resumen de lo que hemos discutido hasta ahora en esta primera parte del programa, en que hemos hablado básicamente de los derechos y de los principios que consideramos más importantes para una Constitución. Sí, entretenido, interesante el debate también y las propuestas que surgen. Vamos a tratar de resumir algunas de ellas, las al menos que han sido más nombradas, porque por ahí también hablaban del derecho, por ejemplo, a vivir en una ciudad libre de contaminación, que también es un derecho que está consagrado en la Constitución. Pero hemos destacado algunos de ellos. Del Estado subsidiario es un tema que hemos conversado, entiendo que hay algo de consenso respecto del rol que tiene el Estado en este punto en específico. El derecho a la sindicalización ha sido un tema que ha estado en el debate, a propósito también de lo que se vive, la discusión en torno a la reforma laboral y el pronunciamiento que hizo el propio Tribunal Constitucional respecto a este tema. Hay alguna opinión dividida respecto de si debe ser, en este caso, el derecho a la sindicalización con la libertad o no de poder hacerlo. Surge un tema bastante importante que no está consagrado en la Constitución y que guarda relación con lo que decía una de nuestras invitadas, la calidad de vida, el derecho al esparcimiento, el derecho al tiempo libre, más allá del trabajo, por ahí también estuvo vinculado al transporte y cuanto a aquello que nos resta tiempo de precisamente el derecho que existe para el esparcimiento, pero que no está consagrado, un tema importante y un punto para considerar. Hemos destacado otro de los temas y que ha sido un punto recurrente específicamente por parte de uno de nuestros invitados, que es el derecho que tienen las personas que están en situación de discapacidad y ver qué tanto puede contener una futura Constitución respecto de aquellas personas que están en situación de discapacidad. Son algunos de los temas que hemos destacado y que han sido parte de este interesante debate, pero que sigue aquí en CNN Chile, Daniel. Sí, surgen temas nuevos, por ejemplo, el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Lo tuvimos la semana pasada, también se planteó y se conversó aquí, así que son asuntos, derechos que van surgiendo y que no están actualmente contemplados claramente en la actual Constitución. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para hablar de las instituciones que debería contemplar la nueva Constitución en Chile. Estamos de vuelta conversando, debatiendo, intercambiando puntos de vista aquí en Cabildo CNN. Recuerda que tú también puedes ser parte de esta conversación. Tus comentarios con el hashtag CabildosCNN y también si nos quieres enviar un video en no más de un minuto contándonos qué te gustaría que estuviera en la Constitución de Chile, envíanos el video con ese mismo hashtag, Gato Cabildo CNN, y te vamos a llamar para que seas parte del programa en nuestras siguientes ediciones. Recuerda, también en regiones. Este programa es para todo Chile y no solamente lo vamos a hacer en Santiago. Macarena Morales, algo más acerca de las instituciones. ¿Qué es lo que dice la Constitución acerca de cómo se ordena el Estado? Claro, porque tú lo decías, la Constitución regula cómo funciona el aparato estatal y vamos a destacar una de ellas. El Tribunal Constitucional, específicamente, es un órgano del Estado, es un órgano independiente, autónomo y cuya función
es velar por la constitucionalidad de las leyes y decretos. Y lo hemos destacado porque ha circulado por los medios de comunicación últimamente, usted lo ha escuchado, a propósito, por ejemplo, del beneficio del adelanto de la gratuidad o también la misma reforma laboral, cuyos requerimientos han presentado algunos en puntos específicos en este tribunal. El Tribunal Constitucional está definido por completo en la Constitución, en el capítulo 8. Está compuesto, por ejemplo, por 10 integrantes, tienen el rango de ministro, así hay que llamarlos: 3 designados por el presidente, 4 elegidos por el Congreso, 3 elegidos por la Corte Suprema, y sus atribuciones son precisamente resolver la inaplicabilidad de algún precepto legal cuya aplicación pudiera resultar contraria precisamente a la Constitución. Pero hay una ley orgánica, la ley orgánica es la que viene a complementar específicamente a la Constitución del año 1981, de mayo de 1981, es la 17.977 y que versa sobre la organización, la competencia y también el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, entre lo que destaca parte de esta ley es, por ejemplo, a cuánto tiempo duran los miembros del Tribunal Constitucional y las atribuciones que puede tener el presidente del mismo. Solo algunos datos respecto del Tribunal Constitucional definido de forma íntegra, Daniel, en la Constitución vigente. Claro que sí, uno de los temas más polémicos también de la actual Constitución. Vamos a recoger propuestas. Partimos contigo, Sergio, en temas de instituciones. ¿Qué sería lo más importante? ¿Qué sería lo más importante de sacar o de dejar o de...? Lo que tú prefieras, esto es libre. Estaba mirando la Constitución y veo que aparece un organismo que no encuentro que tenga uso, el Consejo de la Seguridad Nacional, con su SENA, que perteneció a un momento determinado y que quedó arrestado en el articulado nuevo o con la nueva redacción. Yo creo que el Ministerio de Defensa tiene las capacidades y los mandatos como para trabajar aquello si es que nos vemos enfrentados a algún conflicto mayor, que ojalá que no sea así. Yo quisiera, sin variar lo que me estás preguntando, poner el tema de la educación. Yo creo que es uno de los más manoseados, dispénsame el término, en los cuales se está quedando siempre la parte estructural, que la matrícula, quienes pagan, quienes no pagan, etcétera, y nunca se han metido en lo que corresponde a cómo se enseña. Hay 3 o 4 temas que le interesan al muchacho que sale de pedagogía o al profesor que ya tiene su tiempo. Primeramente, ¿qué enseñar? Segundo, ¿cómo enseñar? Tercero, ¿para qué enseñar? Ese tipo de cosas jamás se han planteado acá. Cada uno hace lo suyo. Y eso es importante de poder uniformarlo, porque estamos formando generaciones nuevas. Y yo dudo muchísimo, teniendo mucho respeto por los jóvenes, y aquí tengo uno al lado que puede ser nieto mío, porque hoy día creo que la educación está en una falencia tremenda en cuanto a la parte valórica y a la parte de formar también y de establecer esto en un humanismo nuevo. Arturo, sí. Arturo, ¿qué pondrías, qué sacarías también de la Constitución en términos de las instituciones? Concuerdo con Sergio en lo que ha dicho, y también me parece importante lo que se dice en el capítulo 1 de la Constitución con respecto a el tipo de Estado y el tipo de gobierno. Yo encuentro que hoy día tenemos un régimen presidencial que necesita ser modificado, porque históricamente hemos tenido una discusión con respecto a cuál tiene que prevalecer, el legislativo o el presidencial. 1833, Portales, Constitución autoritaria, después derivamos en el parlamentarismo, después volvimos al autoritarismo, y así constantemente estamos en una pelea, y encuentro que se tiene que modificar el régimen presidencial actual hacia una moderación y que permita un sistema presidencial moderado. Y junto con eso, me parece de suma importancia la descentralización y la regionalización. En el fondo, darle más labor, tanto social, política y económica a las regiones. A nivel político puede ser la elección directa de los intendentes, y así también modificamos el poder ejecutivo. A nivel económico, destinarle un porcentaje de la recaudación tributaria a las regiones. Y también generar asambleas regionales que permitan coordinar las diferentes actividades tanto en regiones y con Santiago. María, ¿cuál sería tu principal propuesta? La familia. Yo creo que el Estado tiene que preocuparse de la familia. Y yo cuando me refiero a familia no me refiero a la mamá, al papá. Me refiero a familia, en todo el sentido. Llámese homoparental, mujer, ¿entiendes? Y que niños que no tienen familia tengan la oportunidad de tener una familia
por la vía legal y con todos los derechos que la ley le pueda brindar, como hijo de una familia común, hombre-mujer. Perfecto. ¿María? Bueno, estoy de acuerdo con varias cosas que han dicho de educación. También creo que hay que cambiar a todos los políticos que llevan tanto tiempo y tan como de familias que están ya pegadas ahí. Creo que tienen que tener a gente con vocación social de verdad. Y lo que dice ella también del tema de la familia y de la educación, creo que hay que cambiar la forma de hacer educación. Creo que esto también no pasa como por solamente que sea gratuito, sino que es realmente lo que uno va a aprender a un colegio, por qué uno va a un colegio. Yo no me acuerdo realmente de nada mucho, y lo que uno se queda son las cosas, los valores que uno se queda. Entonces, realmente yo cambiaría la forma de enseñar, y en profundidad creo que es muy importante que haya un acercamiento con lo artístico, con la creatividad, con lo práctico, con realmente lo que estoy aprendiendo, opinar sobre eso. Es lo que yo le decía a él, que es profesor, que ganas que las clases a veces le hicieran en círculos, como de tú a tú, pero para que los jóvenes se sientan que tienen una opinión, que pueden en la práctica hacer cosas con eso. Y me parece súper importante, bueno, el tema artístico, y también que se medite, no sé, que se conecten con los valores de la amistad, del amor, de la espiritualidad también, porque eso es realmente fundamental para que haya más respeto también. Alejandro. Primero de todo me gustaría hacer una intervención, particularmente con lo que decía don Sergio hace un rato atrás. Yo creo que hay otra visión en torno a lo que planteaba acerca de que todos somos el Estado. Yo creo que lo personal creo que estamos en el Estado, dentro de él, en este caso el Estado chileno, pero propiamente no creo que seamos propiamente nosotros el Estado. Creo que hay una institucionalidad que es separado. Y precisamente acerca de eso, más que quizás defender una institución en específico, yo lo que defendería también ahí es un principio. Y en este caso es el principio de autonomía de estos organismos que están separados de los tres poderes clásicos y que particularmente se han visto cuestionados. Y tal como veíamos en el ejemplo, el Tribunal Constitucional, el Banco Central, el mantener la autonomía de esas instituciones nos asegura que el gobierno de turno es una garantía para nosotros como ciudadanos, de que el gobierno de turno no de manera mañosa pueda de alguna otra forma manipular a su antojo o interpretar de manera antojadiza lo que él quiera y utilizar esas instituciones a la manera de ellos. Lo que yo no consideraría, sí, en materia de institucionalidad, es inventar de manera artificial un sistema nuevo para el país. Se han oído algunas propuestas acerca, y quizás discrepo un poco con Arturo, acerca de semipresidencialismo, acerca de parlamentarismo. La figura del presidente, creo que esto quizás abunda para un tema sociológico, pero todavía sigue siendo una figura bien simbólica en el país, y en un momento de desconfianza política, crear más cargos, creo que a la larga lo que va a hacer también va a ser perjudicar más a la clase que ya está desprestigiada que otra cosa. Quedan varios temas encima de la mesa. Quiero quedarme con lo que planteaba María sobre la importancia de la familia. Es una de las primeras cosas que dice la Constitución. La Constitución parte diciendo lo siguiente: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es lo primero que dice la Constitución. Tal vez la pregunta es cuál es el concepto de familia que queremos como país, porque lo que se deriva es más bien un concepto bastante más clásico de familia. Planteabas, María, un concepto tal vez más amplio. Por ejemplo, ¿el matrimonio igualitario debería existir? ¿Debería estar consagrado en la Constitución? ¿O debería quedar solo como matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿Qué piensas tú, María? Debería estar consagrado en la Constitución. Porque familia, ellos van a formar su familia. Arturo, ¿qué opinas al respecto? Sí, con respecto a lo que dice la Constitución, que en el fondo todas las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos, con el objetivo siempre de alcanzar el pleno desarrollo espiritual y material. Y en ese sentido, claro, hay una discusión con respecto a qué es el concepto de familia, ¿sí? ¿Qué definición tenemos que dar a la familia para que una persona logre ese desarrollo espiritual y material? También se incluye dentro de ese concepto la familia tradicional, se incluye
Lo que conversábamos con María antes, que también uno, independiente que discrepe o no, si es que una persona cree que puede alcanzar a través del pleno desarrollo material y espiritual, a través del matrimonio igualitario, que así sea, aunque uno discrepe. Y lo que otro hablábamos con María es que también se puede considerar un grupo de amigos, una familia. Para mí, si es que la Constitución nos dice que el bien común implica el alcanzar tanto colectiva como individualmente el pleno desarrollo material y espiritual, crea un o no en elementos específicos, todo lo que le permita a cada individuo y a cada ciudadano llegar a ese objetivo tiene que estar consagrado a la Constitución. Sergio, ¿esta familia protegida por la Constitución debería incluir, por ejemplo, el matrimonio igualitario? Hace 53 años que yo me casé con una mujer. Con ella vivo hasta el día de hoy. Con ella formé mi familia. Para mí no existe otra forma de hacer familia sino a partir de hombre y mujer. Ahora, hay otras maneras que se han ido ventilando en los últimos 15 años, 20 años, 15 años. Tiene el derecho la gente a pensar de otra forma. Ahora, lo que me repele, abiertamente lo digo aquí, es ver a parejas de mujeres y parejas de hombres ostentar su condición de amantes delante del público. Yo no ando nunca besando a mi mujer donde estoy andando. ¿Y por qué dices que te repele en el caso de dos hombres y dos mujeres? No. ¿Y en cambio un hombre y una mujer sí? No me repele. ¿Por qué hace ese punto específico en pareja? Porque lo veo que los medios de comunicación se festejan al mostrarlo cuando hacen esos paseos una vez al año por la Alameda, ¿no es cierto? ¿Y por qué tiene que ser en ese momento, ¿no es cierto?, abrazarse entre ellos parejas que son mujeres con mujeres y hombres con hombres? Si a lo mejor tienen las mejores intenciones de formar una familia, tranquilo, no corrompa con esa forma de vivir o de mostrarse, ¿no es cierto?, frente a la comunidad. Mi opinión personal aquí me parece que sea en absoluto corromper que dos personas muestren su amor, sea cual sea la composición de esa pareja. Doy mi opinión también. ¿Dónde y cuándo? Para mí es exactamente igual si una pareja es hombre-mujer, hombre-hombre. Creo que todos ellos tienen el mismo derecho a expresarse en el ámbito público. Es mi opinión. María. Exacto, es lo que yo también iba a acotar. Y además, con nuestra Constitución vigente, y que me imagino que el primer capítulo se va a mantener, que todos nacemos libres y en igualdad de condiciones. Yo no veo nada terrible en dos personas que se aman. Yo creo en el amor puro y sincero, independientemente que sean personas del mismo sexo. Y además, el mundo cambia, la sociedad tiene que evolucionar. Ellos no eligen ser, ellos son, y están aquí. Y están entre nosotros y nosotros tenemos que aceptarlo. No tienen por qué ser un peligro para el desarrollo humano, de ninguna forma. Es más, yo conozco personas homosexuales, llámense gays o lesbianas, que son unos seres humanos maravillosos, sensibles, inteligentes. Son igual que nosotros, no son nada extraños. Solo que ellos ven el amor y viven el amor de una manera distinta al heterosexual, nada más. María, ¿tu opinión? Sí, yo también opino como tú, que el amor es una cuestión que no tiene... O sea, creo que todos tienen derecho a hacer la familia que quieren. Y nada, creo que antes siempre ha existido eso. Y muchas veces, no sé, los gays se casaban, tenían familia y después no soportaban más y tenían otras relaciones dobles y cosas así que al final... afectan a toda una familia y a vivir con honestidad también, con lo que uno es. Entonces creo que todo lo que ayude a... No tengo ningún problema con que, de hecho, yo apoyo. Lo que sí creo que tiene que haber una educación sexual en general más profunda con respecto a realmente a la conexión con el cuerpo y en una educación sexual realmente así como directa y sincera, ¿cachai? Como que yo al menos no tuve en el colegio. Bueno, en lo personal yo confieso que favorezco el modelo clásico de familia, entre las múltiples razones que se podrían esgrimir, porque básicamente también es una de las... es la forma práctica, la cual de hecho la sociedad se perpetúa en el tiempo, básicamente. Sin embargo, está el espíritu de los tiempos, lo sé, y supongo que la autoridad en su momento todavía nos queda camino por recorrer
va a tener que llegar el momento, y no sé si necesariamente por medios constitucionales, pero va a tener que llegar el momento en que de alguna otra forma va a tener que obviamente velar porque el tema que yo no esté de acuerdo con ellos, eso no significa que vaya a negar su condición de persona, por lo tanto esos derechos también tienen que estar de alguna otra manera defendidos, y sobre todo en el caso también de los más desprotegidos de alguna otra forma, va a tener que verse la manera de cómo resolver eso. Pero... Hay otro tema que planteaban y que estaban en desacuerdo Alejandro y Arturo sobre el rol que tiene el presidente o la presidenta en el actual modelo chileno. Sabemos que tiene un rol muy poderoso el Poder Ejecutivo sobre el Congreso, por ejemplo. Hay dos opiniones, claramente. Tú, Alejandro, crees que más o menos hay que mantener lo que hay. Arturo, en cambio, es más bien de la opinión de cambiarlo, de que el presidente no tenga tanto poder. ¿Qué te parece, Sergio? ¿Tiene demasiado poder el presidente en Chile o es algo que deberíamos mantener? Tiene bastante poder. Un presidencialismo encabezado por mujer o hombre, no importa, pero tiene. Y las decisiones son las que muchas veces el presidente ordena, manda. Y los ministros uno lo ve y dice, no, lo que el presidente mande, lo que el presidente señale, etcétera. Es así. María, ¿deberíamos cambiar eso o deberíamos mantenerlo como está? La verdad que yo a veces me hago preguntas, varias, como una ciudadana común y mortal que ve todo así desde lejos. Porque los políticos a veces parecen semidioses, o la política en sí es como rara. Si el presidente de la República, ya sea presidenta o presidente, tiene todo el poder, que la última palabra la tiene el presidente de la República, ¿por qué razón desde que yo tengo uso de memoria que el presidente hace propuestas, o cuando están en campaña hacen propuestas, y yo digo, sí, simpatiza, voy para allá, yo bien con eso. Y cuando están en el poder dicen que no se puede porque no tienen quórum, ya sea en la Cámara Alta o en la Cámara Baja, ahí me pierdo. Ahí yo como que me perdí en esa parte, porque si el presidente o presidenta tiene poder absoluto, entonces ¿por qué no cumple con lo prometido o con lo propuesto durante campaña? Porque cuando uno vota por alguien es porque su propuesta de gobierno es la que nos interesa, no la persona como tal. Claro. Entonces ahí yo como que me pierdo un poco, no... También hay algunas cosas que están escritas en la Constitución y otras que funcionan por fuera, en lo extrainstitucional. Por ejemplo, el poder que tienen grupos económicos privados, en el financiamiento de las campañas, etcétera, y la influencia que tienen también luego en el gobierno, que es algo que evidentemente no son poderes formales de la Constitución, pero son también parte de los poderes importantes que hay en la sociedad. ¿Qué opinas, María? ¿Demasiado poder para el presidente o no? Que yo también creo que está súper influenciado, como que fuera una cara y están detrás hay mucha información que uno desconoce, mucho como dinero que circula y lo que tú decís, financia en campaña. Entonces me da la impresión que hay demasiado egoísmo igual en la política y todo. Entonces hay mucho egoísmo como con el bien personal, más que realmente estar preocupados de hacer cosas por la gente. Entonces no, pareciera que fuera todo mío lo mismo y siempre hay excusas en realidad. ¿Alejandro? Creo yo que es cierto que el presidente tiene facultades bastante amplias acá a nivel nacional, pero yo lo que apunto sobre todo con el tema de no innovar de manera artificial tiene que ver con que de alguna otra forma los otros sistemas que se están proponiendo a la larga nos llevan a elegir caminos que son artificiales. De alguna otra forma, semipresidencialismo y parlamentarismo derechamente, más, claro, van a quitarle poder al presidente claramente, pero en el fondo ese poder lo van a repartir a los partidos políticos que hoy están precisamente muy desprestigiados. Entonces vamos a caer un poco de la sartén al fuego. En ese sentido encuentro que es artificial. ¿Arturo? Sí, quiero aclarar un poco el punto. Primero que nada, yo siempre considero y partí diciendo que el Estado cumplía un rol importante con respecto al orden social. Sí, que en el fondo era legitimar y establecer un determinado orden social, y para mí el presidente cumple un rol fundamental con respecto a eso. Cuando yo no hablé de un semipresidencialismo o de parlamentarismo, sino que hablé de un sistema presidencial moderado. Y a lo que me refiero con moderado es que las atribuciones del presidente no recaigan sobre él, sino que existan mecanismos o otras instituciones que en el fondo le canalicen o le permitan a él delegar su poder, no quitándole ese poder. ¿No es cierto? Cuando yo me refería a la regionalización o en el fondo a la designación de intendente,
los intendentes van a tener que tener cierta coordinación, por ejemplo, con el presidente, pero simplemente lo que estoy haciendo es que el presidente no estoy quitando el poder, sí, no estoy diciendo que lo nombre, pero en el fondo también encuentro importante que el poder se nutre a través de la representatividad. Y en ese sentido, permitirle a los intendentes, por ejemplo, ser electos, le da cierto poder, ya que va a ser más representativo, y en ese sentido va a ser mucho más legítimo sus decisiones con respecto al orden social. Ahora, María plantea algo que me parece que es súper interesante, que decía, uno ve los programas de gobierno, ve las campañas, ve que hay determinadas promesas, y después eso no se cumple, no se materializa. ¿Tenemos un Estado que no es capaz de cumplir ciertas cosas, un sistema político que no funciona? Porque creo que es una percepción muy generalizada, de que hay propuestas en que parece que mucha gente está de acuerdo, pero que luego no pasa nada con ellas. ¿Hay solución para eso? Un hospital en la zona sur de Santiago esperó 30 años, construido, para ponerse en marcha, sabiendo que había una población tal que allí era necesario un hospital. Ahora a última hora se ha comenzado a estucarlo y a revisar si las escaleras están bien o no. 30 años esperando. Hay otro que se echó a andar hace poco en Rancagua y que la gente no lo quiere porque no tiene los servicios que dijo que tenía que tener. Entonces, ¿a qué voy? A que existe un desorden tremendo entre la oferta, que con mucha razón se dice acá, vamos a hacer tal cosa. Y en el momento de los que hubo, esta cosa se dilata. Y entonces genera en la gente una decepción tremenda. La gente exige cosas en el momento. Y también se les pasa muchas veces la mano porque dice, yo me recuerdo cuando la presidenta fue a señalar a ver el desastre que había ocurrido con el año pasado. Y entonces alguien la increpó y le dice, usted no ha ido a ver mi casa, una casa, solamente una casa. Entonces la presidenta dice, pero no puedo estar en todas partes. Entonces hay una incomprensión también en lo que puede hacer humanamente un mandatario y lo que realmente el aparato político se lo permite. Y hay una sensación de la gente de que hay poco poder, en el fondo, que van una vez a votar cada 4 años, pero que después no tienen herramientas realmente de cómo fiscalizar, de cómo ver que efectivamente las cosas se vayan cumpliendo y las autoridades estén más presentes. Claro. Sí, pareciera que hay una separación entre como lo que pasa en la política de las personas que en el fondo se supone que están trabajando para todos, pero al final están pasando cosas aquí que pareciera que no hay una coherencia y hay un desorden gigantesco, o sea, como que se pasan por encima muchos... Es un desorden, pero no es un caos. Porque está la tendencia de la gente a decir, a cualquiera que se lo pregunten en la calle, no, que este país ya no da para más. A mí me parece que eso es nefasto. Tiene derecho a pensar lo que sea esa persona, pero catalogar como que estamos viviendo en una Venezuela metido aquí, eso es una falacia. Yo creo que una de las cosas en la que la ciudadanía ve más es esa descoordinación del Estado, y por eso hay que cuidarse de que el Estado sea el único garante de las cosas. Es precisamente, por ejemplo, en materia de orden público, delincuencia. Está el gobierno central, la intendencia, etcétera, está la gendarmería, está la Sename, está el Ministerio Público, el propio Poder Judicial, y vemos que, siendo instituciones todas estatales, parece ser que propio Carabineros y Policía de Investigación, y parece ser, da la impresión al menos a la ciudadanía, que no hay un plan común en el fondo de cómo atender en materias de prevención, en materias de propiamente de sistema penitenciario, en materia de juicio. Ahí la gente se da cuenta y ahí uno dice, bueno, el Estado mucho poder tiene, pero en la práctica también se le arranca por las manos. Y por eso la ciudadanía también tiene que tener ojo con eso y defender también las garantías que tiene de decirle al Estado, ¿sabe qué? Aquí no, aquí déjeme a mí. María, ¿ves un Estado poco eficiente o poco capaz de cumplir con las expectativas que hay? Insisto, visto desde la mirada de una ciudadana común, uno se decepciona. Pero no sé si es el Estado o es la clase política. Porque, o sea, necesariamente estamos separados. O sea, nosotros somos el Estado, el pueblo, qué sé yo, y los señores políticos son los señores políticos, que con gran parafernalia anuncian, engañan, mienten, y nosotros los pobres ciudadanos, que queremos mejorar nuestra condición de vida, como ella dice, un medio ambiente, qué sé yo, buenísimas condiciones, nosotros creemos, para allá damos nuestro voto. Yo creo que es la clase política. Hay algunos que se salvan, tampoco quiero meterlos a todos en el mismo saco porque no podemos generalizar que son todos malos y que todos nos sirven. No,
Hay políticos que de verdad aún tienen honorabilidad. ¿Y cómo se cambia eso? Porque finalmente están ahí porque nosotros los votamos también y los elegimos, ¿no? Es lo que hay. Como te decimos, el pueblo es lo que hay. ¿Arturo? Sí, yo encuentro que en el fondo hay una especie de desarticulación entre los poderes del Estado. ¿Sí? La Constitución, como decía Alejandro, tiene una división de los poderes del Estado, legislativo, judicial, ejecutivo. Y hay dos problemas. Primero que nada, esta desarticulación, porque en el fondo, al parecer, cada poder hace lo que estima más importante. Y segundo, lo que decía María con respecto a que se promete mucho y se cumple poco. Entonces, cuando se promete mucho, se trata de cumplir todo inmediatamente y termina saliendo todo de manera más mediocre. Entonces, nosotros vemos recurrentemente en las noticias, ingresa ley rápida de educación, ingresa legislación rápida. El Senado estuvo 24 horas legislando. Y eso es imposible que salga en una legislación aprobada. Y cuando yo hablo de la regionalización, implico que cada región, en el sentido que lo que decía Sergio, que hay hospitales en diferentes regiones que en el fondo han estado estancados. Entonces, si nosotros somos capaces, no de quitarle a cada poder su propio poder, sino que permitirles tener mecanismos que cada vez permitan una coordinación, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso del presidente? Al parecer es el presidente o la presidenta quien tiene que salir y decir, hemos cumplido esto, esto o esto, que es lo que prácticamente se hace en el discurso del 21 de mayo. Pero lo que pasa es que le cargamos todas las manos encima de ella, o a él, y en el fondo lo que sucede es que no puede dar con todo. Entonces, esa es la gracia de los ministerios, que es lo que se tiene que ir haciendo a poco, en el fondo ir delegando, y que el presidente tenga un rol de, que ese es al fin y al cabo su poder, supervisar que se esté cumpliendo su programa, pero no que él como persona tenga que estar yendo y decir, ¿sabéis que aquí está la reforma laboral, acá está la reforma constitucional, acá está la reforma de educación? Porque en el fondo eso termina que una persona termina haciendo todo, y aparentemente el resto de la burocracia no sirve de nada. Vamos a ir con Macarena Morales para resumir un poco lo que hemos conversado en esta segunda parte, en esta segunda mitad del programa. Macarena. Sí, hemos destacado algunos de los temas que ustedes mismos desde el punto de vista de las instituciones han destacado, pero vamos a sumar muy breve a ver cómo después sistematizamos aquello que guarda relación con esta oferta o al menos propuestas que llevan adelante muchos candidatos y después cómo se puede sistematizar, esto en torno a el cumplimiento de los mismos. Pero han conversado fuertemente en torno a el régimen presidencial que está vigente en nuestro país y una propuesta muy interesante respecto a este punto específico de cómo restarle poder, en este caso al presidente. Se habló del sistema semipresidencial, pero un dato clave, la regionalización y cómo transferir, empoderar a las autoridades regionales para que desde sus propias localidades sean capaces de tomar su decisión. Y aquí hubo también discusión dividida con aquellos que decían que todavía la figura del presidente tal vez puede ser muy importante. Discusión muy significativa es la que se dio en torno a quienes componen la familia, y la discusión más clara, y lo vamos a graficar en una votación porque fue prácticamente con un 4-1 respecto de aquellas familias que están compuestas por 2 hombres o 2 mujeres puedan en este caso manifestar su amor en el espacio público. 4 a favor de aquellos y de que sea consagrado en la Constitución tal vez las distintas maneras de hacer familia. Otro de los temas que se habló al comienzo de este segundo bloque es modificar la educación, el sistema educacional más allá de las reformas propias que se tramitan. Ha sido un tema importante también de discusión en cuanto a la institución propia donde uno finalmente estudia. Y otro dato clave que han conversado aquí es la autonomía de los organismos, a propósito, por ejemplo, del Tribunal Constitucional o aquellos órganos del Estado que son garantes también precisamente de la implementación de las políticas públicas, entre otras cosas. Una pequeña sistematización de algunos temas que hemos conversado, muy interesante la conversación, Daniel. Muchas gracias, Macarena, y queremos agradecerle a quienes nos han acompañado, a nuestros ciudadanos, a nuestros cabilderos, ya que estamos hablando de cabildos, Alejandro, María Magdalena, la otra María Magdalena que también nos acompañó hoy día, Arturo y Sergio. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, muchas gracias a ustedes también por sus comentarios. Recuerden, #CiudadanosCNN, CabildoCNN, perdón, los Ciudadanos CNN son los días lunes, también lo pueden comentar. CabildoCNN para este programa y para enviarnos sus videos, para que ustedes también puedan participar aquí en nuestro espacio de los días jueves en la noche. Que tengan muy buenas noches.